La iglesia de la Compañía es un complejo católico que está ubicado en la ciudad de Quito, la capital del Ecuador. La iglesia, al ser construida en los años 160, cuenta con el estilo arquitectónico barroco. El estilo se lo aprecia fácilmente debido a la simetría que existe dentro de la iglesia. También se puede apreciar gracias a la luminosidad que existe en las ventanas superiores con la entrada del sol. Para los detalles interiores de la iglesia se tomó 58 toneladas de oro que, como se observa, están distribuidas minuciosamente en las columnas, en sus detalles que es yeso cubierto por pan de oro. Las pinturas que están dentro de la iglesia, en las cúpulas, tanto como en las paredes, están a base de óleo totalmente. Y estas pinturas nos cuentan historias sobre el cristianismo o santos que fueron plasmados dentro de la iglesia. En las fachadas de la iglesia se puede observar muchas esculturas sobre santos o simplemente son adornos que cubren las fachadas exteriores de la iglesia, que están igual hechas totalmente a base de piedra volcánica. En las figuras de sus pilares se observa mucho del arte mudéjar, que es de influencia de los árabes hacia los españoles, que ellos trajeron para acá un poco de ese estilo. La planta de la iglesia de la Compañía es de cruz latina, que está inscrita en un rectángulo. Esto ha sido la iglesia de la Compañía. Su construcción inicia en 1540, cuando se asigna el solar a la comunidad de padres dominicos. El templo está cubierto por trabajos en cedro cubierto con pan de oro, y por numerosas pinturas y tallas que adornan su interior. Junto al retablo mayor, las 10 capillas laterales que contemplan el conjunto interior de Santo Domingo enriquecen aún más el cuerpo interno de la iglesia con bellísimos trabajos en madera y hojilla de oro. Esta edificación posee un museo repleto de obras extraordinarias, en las que se destacan las pinturas alusivas a los mártires de la Orden de Santo Domingo. Además, las piezas de arte como la Virgen de Legarda, elaborada por el escultor Bernardo Legarda, dan muestra del reconocible trabajo de artistas de la Escuela de Quito. La iglesia de Santo Domingo y su monasterio representan una de las estructuras religiosas más importantes de Quito. Su historia está marcada de fortunas. Una de ellas inició en 1880 con la llegada de un grupo de sacerdotes italianos, quienes iniciaron un proceso de modernización que incluyó cambios estéticos en el templo. Por un lado, cambiaron su color, modificaron los retablos barrocos y temas pictóricos. Por el otro, sus reformas neoclásicas respondieron a una nueva idea cultural traída desde Europa.
Sus atractivos constituyen un legado monumental que refleja el nivel artístico de la época. En la iglesia se encuentra una admirable escultura de la Virgen del Rosario, la cual fue traída de Sevilla en 1586. Un habilísimo fraile esculpió y pintó obras importantes para la decoración de la iglesia. En el Museo Dominico se pueden admirar las obras de Diego Robles, autor de las imágenes de la Virgen de Guápulo y de las de Quinche. Su altorrelieve de San Pío V y San Antonio de la Florencia representan uno de sus más importantes trabajos para la iglesia de Santo Domingo. Igualmente, el museo se enriquece con fabulosas piezas de los grandes escultores quiteños, como el Santo Domingo de Guzmán del Padre Carlos, el San Juan de Dios de Caspicara, el Santo Tomás Aquino de Bernardo Legarda. La Basílica del Voto Nacional es una edificación de carácter religioso del estilo neogótico. Por sus dimensiones y estilo, es considerada como el templo neogótico más grande de América. El arquitecto francés Emilio Tarlier fue el encargado de diseñar esta construcción entre los años de 1890 y 1896, inspirándose en la Catedral de Notre Dame. La Basílica del Voto Nacional está conformada por 3 naves. El cuerpo principal de la basílica está formado por una nave central, 2 naves menores y 24 capillas laterales, dedicadas a cada una de las provincias del país, lo que pretendía mostrar la unidad nacional. La nave central tiene 140 metros de largo, 35 metros de ancho y 30 metros de altura. La Basílica del Voto presenta la planta de la cruz latina. La puerta principal de la basílica es de madera con forros de latón repujado. La mayoría del resto de puertas del edificio son de madera tallada y mantienen la forma ojival típica del gótico francés. La iconografía de la basílica no ha sido terminada. La basílica contiene en sus 2 torres principales un juego de campanas de bronce y un reloj. Los vitrales de la basílica tienen la particularidad de que su fondo está decorado con representaciones de la flora endémica del Ecuador. Los rosetones de la basílica son representaciones de los lirios y orquídeas, rigiéndose del estilo gótico. La fachada principal del Voto Nacional está constituida por 2 torres de 78 metros y una torre, la más alta, de 115 metros de altura. En la fachada se puede apreciar una escultura de la Virgen María y otra del Papa Juan Pablo II. Las columnas son jónicas. Existen además 7 puertas de acceso, 3 en la fachada y 4 laterales, una cripta pública subterránea con una capilla de iguales características. También cuenta con un panteón donde descansan los restos de algunos jefes de Estado. La Basílica del Voto Nacional posee 2 tipos de figuras antropomórficas, las gárgolas y los acróteas. En este ámbito el aporte ecuatoriano se demuestra principalmente en las gárgolas. Se deja de utilizar las gárgolas con motivos mitológicos, en su lugar se emplean representaciones de animales endémicos del Ecuador. La Catedral Primada de Quito es un templo católico ubicado en el centro histórico de la ciudad de Quito. Es la sede de la Arquidiócesis Primada de Quito y ocupa el flanco sur de la llamada Plaza de la Independencia de la ciudad, la que se ha convertido en su vista más famosa a pesar de no ser su ingreso principal. En 1995 fue elevada a Catedral Primada del Ecuador, lo que lo convierte en el templo católico de mayor jerarquía en el país. Tras la fundación de la villa de San Francisco de Quito el 6 de diciembre de 1534 y el posterior trazado de la ciudad y asignación de solares, que se hizo entre los primeros habitantes del lugar, se decidió otorgarle a la iglesia todo el sector sur, la que sería la Plaza Mayor. El primer templo provisional levantado entre 1562 y 1565 por Pedro Rodríguez de Aguayo
bajo órdenes del presbítero Juan de Rodríguez, nombrado párroco de la noble villa. Fue una construcción de adobe, madera y techo de paja para albergar a los fieles durante la primera década. Con la elección de la parroquia quiteña a obispado, en enero de 1545 se nombra obispo al español García Díaz Arias, y allegada a Quito el 13 de abril del año siguiente. Junto al vicario general Pedro Rodríguez de Aguayo, y los planes para levantar un templo mayor con mejores condiciones empezaron. Entre 1562 y 1565 se le edificó desde los cimientos bajo la dirección del arcediano Pedro Rodríguez de Aguayo, quien en ese momento gobernaba la diócesis en sede vacante, pues el primer obispo, Monseñor García Díaz Arias, había fallecido sin que la obra hubiese avanzado. Esto convierte a la Catedral de Quito en probablemente la más antigua de Sudamérica. Construcción. Su construcción es de piedra y el uso es el sistema de minga para el acarreado, labrado y albañilería. Su emplazamiento lateral contribuyó a jerarquizar la Plaza Mayor, pese a que su entrada principal no se encuentra frente a ella, ya que en el momento de la construcción existía la profunda quebrada de Sanguña, que no permitía que el templo se extendiera hacia atrás. El arquitecto encargado de las dos primeras etapas constructivas fue el español Antonio García. Dentro de las reconstrucciones, después de la erupción del volcán Pichincha, que asoló Quito en 1660, la catedral debió ser reconstruida por orden del obispo Monseñor Alonso de la Peña Montenegro, y muchos de sus espacios internos fueron redecorados para devolverle su esplendor original. Así es que esta época data la pintura de la Virgen que se encuentra en el retablo del coro, obra del afamado pintor Miguel de Santiago. En 1755 se llevó a cabo una segunda reconstrucción debido al terremoto que azotó la ciudad en ese año. Aunque no hubo mayores cambios debido a que los daños no fueron significativos, en la tercera reconstrucción de 1797, en la que se añadió también al mencionado Arco de Carondelet, se encomendó al experto tallador Manuel Chili Caspicara rehacer el retablo del coro, mientras los pintores Bernardo Rodríguez y Manuel Samaniego decoraban el centro del mismo y las enjuntas de los muros del templo con sus obras. De esta misma época data el destacato tallado de madera y cubierta de oro púlpito actual. Dentro de la estructura, la catedral es de planta longitudinal y consta de 3 naves, cuyas cubiertas sostienen a través de arcos apuntados semiojivales sobre pilares de sección cuadrada, una estructura espacial básica del siglo XVI. Su nave lateral derecha se abre en varias capillas a lo largo del muro, y al igual que hacia una gran puerta de madera labrada con forma de arco de medio punto, que nos lleva a la capilla adjunta de El Sagrario. La nave central tiene un artesonado en madera de cedro con influencia mudéjar. Entre las reconstrucciones y ampliaciones del templo se observa una pequeña nave transversal detrás de la capilla mayor. Para algunos expertos, el templo es una construcción del estilo gótico mudéjar por las características de sus pilares, arcos, alfajares. El estilo gótico vendría a estar presente en los arcos apuntados y en las naves del crucero, así como la girola que rodea el presbiterio. Dentro de sus interiores, terminada la construcción, se procedió a la decoración de los interiores del templo. Los retablos laterales fueron tallados por los primeros maestros de la escuela quiteña, cubiertos con pan de oro. Y esto es lo que es la Catedral de Quito. La iglesia de San Francisco de Quito. Esta iglesia es considerada un monumento arquitectónico por su arte, arquitectura e historia.
Es la iglesia más antigua de Quito y sin duda una de las más hermosas del Quito colonial. La construcción de la iglesia comenzó en el año 1537. La fachada de esta muestra la presencia de un estilo temprano en la que consta de elementos manieristas y renacentistas, aquellos que contrastan con el interior de la iglesia al saber que tiene estilos mudéjar y barroco. Mudéjar, aquel que presenta pinturas artísticas cristianas, y también tenemos el barroco que nos presenta generosidad en las formas y en los detalles. Tenemos enfrente de la iglesia la capilla de la cruz, donde nos cuentan que en esta capilla solo se les permitía el ingreso a los españoles, también conocida como la capilla de Buenaventura. También tenemos la capilla de Cantuña, en la que solo se les permitía el ingreso a los indígenas y la gente pobre del Imperio Español. La iglesia posee una plaza rectangular, conformada por piedras de tipo almohadilla y sus gradas que son de un tipo agravante. Tenemos el museo y el convento de la iglesia, donde hay obras importantes tales como la Virgen de Quito y el Jesús del Gran Poder. Estas pinturas son utilizadas hasta el día de hoy para las procesiones en lo que es Semana Santa.